Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como algunos de vosotros me lo habéis pedido, vamos a hablar de la espirulina. En concreto, os explicaré qué es la espirulina y para qué sirve, cuándo es la mejor época para dársela a los pájaros, las propiedades y beneficios que aporta y las diferentes formas de dársela a los canarios, jilgueros, periquitos, agapornis o ninfas. Y sin más, empezamos. La espirulina es una alga de color verde tirando a color azul marino que está considerada como un superalimento, puesto que contiene grandes cantidades de vitaminas como A, B y E. También contiene minerales necesarios como el hierro, calcio, fósforo y el magnesio, y además contiene grandes cantidades de proteínas y aminoácidos esenciales. La espirulina, al contener gran cantidad de vitaminas y minerales, es un alimento ideal para completar y suplementar la dieta de nuestros pájaros, puesto que, como os dije antes, contiene grandes cantidades de proteínas, vitaminas y minerales que favorecen el crecimiento y desarrollo de nuestros canarios, jilgueros, periquitos o agapornis, por lo que al contener un alto nivel de nutrientes va a contribuir a incrementar las defensas del organismo, mejorando así el sistema inmunológico del ave, haciéndolo más resistente a enfermedades. También va a favorecer la recuperación de manera natural de pájaros que estén atravesando o hayan atravesado recientemente alguna enfermedad, aportándoles una mayor energía y vitalidad y desintoxicando el organismo. Y como curiosidad, quiero comentaros que hay diversos estudios científicos que han comprobado que la espirulina puede actuar como un antibiótico natural de amplio espectro y además puede acelerar y favorecer el proceso de recuperación del ave, por lo que sería bastante interesante que la incluyéramos en la dieta de los canarios, jilgueros, periquitos, sobre todo en periodos de enfermedad o de recuperación, en periodos de muda que ya sabéis que las defensas del ave disminuyen, etc. Además de esto, la espirulina es un probiótico natural excelente para la regulación de la flora intestinal del pájaro y también es un remedio natural que junto con una buena alimentación completa, variada y equilibrada y una buena higiene constante del aviario va a ayudar a prevenir y evitar la aparición de enfermedades en los pájaros. Otro beneficio que muchos creadores afirman es que si añadimos espirulina durante el periodo de cría o reproducción, vamos a conseguir mejorar el índice de fertilidad. Es decir, en cierto grado vamos a aumentar el número de huevos fértiles y además mejorar el índice de eclosión de todos los huevos. También, la espirulina es una forma natural de encelar a los canarios, jilgueros, periquitos o agapornis de manera natural para la cría, puesto que contiene grandes cantidades de nutrientes y vitaminas, especialmente vitamina E, que ya sabéis que es la vitamina del celo, por lo que añadiendo una pequeña proporción de espirulina en su alimentación durante la preparación a la cría e incluso durante la cría, vamos a conseguir aumentar las defensas de los pájaros, aumentar el celo de manera natural, incrementando el número de huevos pisados y favorecer la eclosión de los huevos y el desarrollo de los futuros pichones. Además, la espirulina también actúa como protector hepático natural, al igual que el cardo mariano, que por cierto, por si no habéis visto el vídeo aún, os dejo el enlace debajo en los comentarios y al final de este vídeo. Como digo, es un protector hepático natural que posee innumerables beneficios para el organismo de nuestras aves, protegiendo su hígado, por lo que sería interesante emplearlo con moderación en canarios de factor rojo y en pájaros que estén o hayan atravesado recientemente una enfermedad y hayan sido tratados con productos químicos. También, si añadimos espirulina a la alimentación de los pájaros durante el periodo de muda, aparte de conseguir una mayor intensidad y brillo en el color de sus plumas, vamos a conseguir prevenir y reducir los problemas de picaje de manera natural, debido a la gran cantidad de vitaminas y aminoácidos esenciales que contiene, lo que convierte a la espirulina en un producto natural casi imprescindible durante el periodo de muda. La espirulina, siempre que la utilicemos con moderación, favorece la pigmentación de los canarios de factor rojo y además está indicada también para los canarios melánicos, ya que mejora la pigmentación de la melanina, es decir, la oscurece al poseer una alta concentración en tirosina. Y también tenéis que tener en cuenta que en muchos casos hace que se oscurezca el pico, las patas y las uñas del pájaro. No obstante, y sobre todo para aquellos que os interesa el tema del efecto Doré en los canarios, he de comentaros que con el uso de la espirulina hay cierta discrepancia entre los creadores. La espirulina es un producto que contiene gran cantidad de carotenos, por lo que puede dar doré. Por ejemplo, en el caso de canarios amarillos, les provocaría una subida de tono en el color de su plumaje,
pero en el caso de canarios de pastor rojo no debería haber ningún problema si tienen una buena genética previa, por lo que no deberían acusar Doré siempre y cuando, como digo, respetemos las cantidades recomendadas y la utilicemos con moderación y sean pájaros con una buena genética. La principal forma de aportarle espirulina a los canarios, jilgueros, periquitos, diamantes de gula, etc. sería mediante la pasta de cría que empleamos habitualmente. En mi caso, estoy utilizando esta pasta de cría blanca mórbida a la que añado entre 3 y 5 gramos aproximadamente de espirulina por kilo de pasta. Lo mezclo todo muy bien para que quede todo homogéneo y la espirulina se integre perfectamente con la pasta de cría y ya estaría lista para dársela a los pájaros. Otra forma de aportarle espirulina sería junto a la fruta y verdura que aportemos a los pájaros, es decir, una de las veces que le vayamos a poner su ración de fruta o verdura semanal, podemos espolvorear una pequeña cantidad de espirulina por encima. Con una cuchara le damos varias vueltas para que la espirulina se adhiera bien, en este caso a la manzana, y ya estaría listo para ponérsela a los pájaros. En periodo de cría sería importante aportarle espirulina a nuestros pájaros, puesto que al contener gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas, va a ayudar a que las crías crezcan más fuertes y sanas, sin necesidad de suplementar otro tipo de productos artificiales. Esta pasta se la podéis suministrar diariamente, bien de manera directa, es decir, le ponéis la cantidad que deseéis en el pastero, o bien si lo preferís, como suelo hacer yo, la podéis humedecer, por ejemplo, con cuscús y algo de brócoli, coliflor o manzana para hacerla aún más apetecible para ellos. En periodo de muda, la espirulina también sería interesante, por lo que os he comentado a lo largo del vídeo, ya que va a contribuir a aumentar e intensificar el color y el brillo del plumaje del ave, favoreciendo además que la pluma crezca fuerte y tupida. Y además, al contener gran cantidad de vitaminas y aminoácidos, vamos a reducir el picaje y acelerar el periodo de muda. En el periodo de muda suele aportársela unas 2 o 3 veces por semana sin humedecerla, ya que en estas fechas las temperaturas suelen ser altas y podrían aparecer hongos y bacterias que pudieran afectar a su salud. No obstante, si lo preferís y tenéis tiempo, pues también podéis humedecerla, solo que tendríais que hacerlo con precaución e irle retirando la pasta que sobre unas 2 o 3 veces por día. Por último, la espirulina también se la podéis aportar a los pájaros en periodos de estrés o recuperación de enfermedades, ya que les va a ayudar a recuperarse, a aumentar su energía y vitalidad, y a la vez va a depurar y desintoxicar el organismo. Y antes de finalizar el vídeo, me gustaría que quedase claro que la espirulina es un suplemento más que podemos incluir en la alimentación de nuestras aves, pero siempre con moderación y nunca como sustituto de una buena mixtura y de sus raciones semanales de frutas y verduras. En el canal hemos venido analizando otros productos naturales con muchísimas propiedades y beneficios para los pájaros, pero debéis tener en cuenta que aunque sean todos buenos productos y naturales, debéis de ser selectivos con ellos, como os comenté en el vídeo que se titulaba Antibióticos y productos para la cría de canarios que no te engañen, que también os dejaré fijado en un comentario por si no lo habéis visto, en el que básicamente os explicaba y hacía mucho hincapié en que a veces los criadores, con tantos productos que tenemos a nuestra disposición, podríamos hacer un uso inadecuado de ellos. Por ello, siempre os recomiendo y os recomendaré que analicéis y estudiéis cada uno de estos productos, que os veáis bien los vídeos antes de emplearlos, ya que muchos de ellos son sustitutivos entre sí. Y si no tenemos esto en cuenta y añadimos a la dieta de nuestros pájaros todos estos, les estaríamos provocando problemas a medio y largo plazo a consecuencia de una superalimentación. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de dejar un like y compartir el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante y aprovecho para invitaros a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones para recibir un nuevo vídeo cada semana. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.